de Dios, en esta noche congregados en tu nombre, Señor, y en medio de tu palabra que ha de ser leída, Señor, en medio de tu congregación te pedimos que ella nos hable en esta noche. Te necesitamos, lo declaramos. Por lo tanto, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, moldéanos a través de tu palabra, que es viva y eficaz, pertinente para este tiempo. Ella nunca pasará, porque cielo y tierra, Señor, dejarán de ser, pero tu palabra siempre existirá por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le brindamos un fuerte aplauso en esta noche al Señor. Bienvenidos a todos aquellos que están de regreso de sus vacaciones, a los que nos visitan por primera vez. Esta es su casa, su familia. Pueden tomar sus asientos, por favor. Gracias. Siguiendo un poco el pensamiento de estos domingos atrás, donde estamos hablando del amor, de la misericordia y del perdón de Dios, quiero que en esta noche tenga bien de acompañarme en la lectura de la palabra del Señor, y lo hacemos en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a compartir la palabra de Dios desde el verso 1 hasta el verso 9, inclusive. Libro del profeta Samuel, segundo libro, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Si hemos encontrado la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Amén, amén a la palabra del Señor. El rey David había preparado un plan que a su parecer parecería perfecto. Se había enamorado de una mujer que era esposa de uno de sus oficiales. Era el tiempo cuando los ejércitos salían a la guerra, y los oficiales precisamente eran aquellos que iban al frente de la batalla. David, en un momento de ocio en su vida, paseando por su terrado, vio a esta mujer que se estaba bañando en su casa y se enamoró de ella. La trajo, pasó la noche con ella y la devolvió a su casa.
Pero surgió un problema. La mujer quedó embarazada. David resuelve de alguna manera solucionar este problema y articula toda una estrategia para sacarse de encima ese problema. Escribe cartas al frente para que Urías, Eteo, el esposo de esta mujer, sea puesto al frente y a lo más recio de la batalla, y que en algún momento de la batalla él sea abandonado y dejado solo y librado a la suerte. Y aconteció lo que él pensaba. Urías murió. Cuando David se entera de la noticia, trae a la mujer a su casa, se casa con la viuda y todo al parecer sigue su marcha como que nada hubiera pasado. Claro, nadie podía echarle en cara a nadie porque nadie había visto cómo habían sido los hechos, porque habían sido planificados en lo más secreto, en lo más íntimo. Y David, abusando de su poder, había cometido 3 pecados: la codicia, el adulterio y un asesinato. Pero él siguió la vida como que si nada hubiera pasado, siguió sentándose en el trono, siguió proyectando esa imagen de rey justo que de alguna manera ejecutaba la justicia. Entonces Dios decide no dejarlo en ese estado, sino que va a mandar al profeta Natán, como hemos leído, para confrontar esa fachada que él había armado de juez justo, de juez misericordioso y de juez que de alguna manera ejecutaba la justicia en su pueblo. El trabajo del profeta es derribar y destruir esa fachada que David había construido alrededor de toda esta situación. Natán, siendo un hombre con mucha sabiduría de Dios, conociendo la naturaleza del corazón humano, no va a ir por el camino directo para confrontarlo a David, sino que va a ir por un camino indirecto. Porque el camino directo hubiera sido ir a David y decirle: esto y esto has hecho. Pero conociendo la naturaleza del corazón humano, que el corazón humano siempre tiende a justificar sus faltas, a minimizarlas, a atenuarlas, o muchas veces transferirlas a otro, va a usar un camino indirecto. Y el camino indirecto que va a usar con sabiduría es la parábola que nosotros hemos leído y compartido en esta noche, que es muy sencilla, muy simple, porque relata que había 2 hombres en una ciudad y un contraste bien marcado entre ambos. Uno era extremadamente pobre y el otro extremadamente rico. El rico tenía muchísimos ganados, ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita, que él quizás hubiera comprado con sus ahorros y con muchos esfuerzos bajo su pobreza, y que más de ser un animal era parte de la familia, era más que una mascota, porque dice el relato que él la criaba como una hija propia. Y a medida que Natán va contando esta historia, uno puede imaginarse que la ira de David se va calentando cada vez más, que de alguna manera se va enfureciendo mientras escucha este tremendo relato de injusticia. Porque Natán está relatando algo que es una construcción artificial que él elaboró, pero David está pensando en ese momento que este caso realmente está pasando dentro de su pueblo, porque los profetas tenían un contacto directo permanente con las personas todos los días, y en muchos casos eran ellos quienes llevaban una causa de injusticia para pedir misericordia y equidad al rey. David está creyendo que esto realmente está pasando dentro de su pueblo, y cuando escucha
tal caso de injusticia, Él emite un juicio. Y dice, vive el Señor, que el que tal hizo este hombre es digno de muerte y debe pagar la corderita con 4 tantos. O sea, que según Éxodo 22:1, cuando esto acontecería, un hombre debería devolver 4 veces más la deuda. Es la reacción de Zaqueo cuando frente al Señor le dice, Señor, aquel que he defraudado le devolveré cuadriplicadamente. La ley exigía esto, pero además David había sido muy duro y dice, este hombre merece más que eso, merece morir. Y sin darse cuenta, David está emitiendo un juicio contra su propia vida. Porque si Natán hubiera ido por el camino directo y lo hubiera confrontado con esta situación, seguramente David hubiera dicho, mira, yo estaba tranquilo esa tarde en mi casa, me levanto de la siesta y miro a esta mujer que provocativamente se estaba bañando y me tentó, y somos de carne. Quizás hubiera buscado minimizar, atenuar esta situación, pero Natán lo va a confrontar de otra manera para que David se diera cuenta de su realidad y de su estado pecaminoso en el cual estaba. Santiago nos dice que la palabra es como un espejo, el cual refleja nuestro verdadero rostro. Y lo que hizo Natán en ese momento es ponerle el espejo, porque Natán es el hombre de Dios, es el que tiene la palabra de Dios y el que lo va a confrontar para mostrarle la realidad de su vida. Había pasado más de un año de este hecho y David no había considerado volver al Señor en arrepentimiento ni confesar su falta. Él seguía la vida de forma normal. Pero para el otro no tuvo la misma actitud que tuvo para él, sino que al otro lo juzgó, emitió un juicio y realmente lo condenó. Esto revela, este pasaje es muy revelador porque revela la naturaleza nuestra, la naturaleza de Miguel Cap. La naturaleza de Miguel Cap, ¿saben cuál es? Es minimizar mi falta, pero con los demás ser implacables. Conmigo mismo yo puedo justificar y atenuar mis faltas, pero con los demás no puedo corresponder de la misma manera porque no tengo la capacidad y el corazón humano es así, engañoso más que todas las cosas. Por eso Jesús dijo, quita primero la viga de tu propio ojo para sacar la paja del ojo ajeno. Es la actitud del corazón, de mi corazón. Juzgar a los demás y minimizar, atenuar y ser complaciente conmigo mismo, pero con los demás. El pecado hay que juzgarlo, hay que condenarlo. Y si es posible, hay que publicarlo también. Fue la actitud de David frente a esta situación. La historia comienza en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, Dios va al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Es una pregunta muy profunda, ¿dónde estás tú? Y es interesante que analicemos en esta noche la respuesta que Adán le da para entender cómo es el corazón humano, porque Adán le dice, la mujer que me diste por esposa me dio y comí, por eso caí. Observe esta frase, la mujer que me diste por esposa. La mujer que me diste por esposa tiene nombre, se llama Eva. Varona, en todos casos como a Adán mismo le había puesto, varona. No dijo mi esposa, mi mujer. Dijo, la mujer que tú me diste, no la relacionó con él, la relacionó con Dios. Por tanto, le está diciendo a Dios, vos me diste esta mujer y por consecuencia de ella yo caí. Directamente le está transfiriendo la culpa
a Dios. Cuando Dios va a interpelar a Eva, Eva dice: la serpiente me engañó. Quiere decir, hay un tercero que ha influido de tal manera en mi vida que yo hice lo que hice porque un tercero me indujo, me ayudó a hacer esto. Es como la mamá que va a la escuela porque la citó la maestra, porque el hijo se portó mal. Y la mamá le responde: mi hijo es bueno, lo que pasa es que los compañeros son el problema. Siempre la tendencia humana es atenuar, minimizar, empequeñecer o transferir la culpa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras falencias hacia otros. Es la naturaleza humana. Por eso Dios decide rescatar a David. Y va a usar de sabiduría, va a usar una estrategia para romper esa fachada, ese cristal, ese paredón que él estaba levantando y encerrándose dentro de un estado pecaminoso que lo iba a llevar a la quiebra, a la ruina y al desastre. Pero la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, la piedad y el perdón de Dios hacia el ser humano, que no lo va a dejar así. Tiene que mandar a alguien para hacerlo entrar en razón, porque el pecado muchas veces nos anestesia. El pecado nos hace entrar en un estado donde no podemos reaccionar, donde uno solo no puede volver en sí. Dios utiliza una herramienta para romper esa estructura y para hacernos reflexionar en cuanto a nuestro propio estado y nuestra propia condición. Y en esto uno puede ver la gran misericordia y el amor de Dios hacia un hombre que era considerado que tenía el corazón de Dios. Un hombre que tuvo grandes victorias, pero que también tuvo grandes caídas. Pero de esa caída, por ese arrepentimiento y ese reconocimiento, Dios lo levantó, lo reivindicó y lo restauró. Ese es nuestro Dios que perdona multitud de pecados. Ese es nuestro Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y en esta noche lo vamos a celebrar, porque si confesamos nuestras faltas y nuestros pecados delante de Dios, la sangre de Cristo tiene poder y sigue teniendo poder para limpiarnos de todo pecado. Natán no fue a David para infundirle culpa ni miedo. Cuando somos confrontados con nuestra realidad, no es para generar culpa en nosotros, sino para que reaccionemos. Porque el pecado es un estado. Dios le pregunta a Adán, y esta es la primer, hermanos, concepción del pecado que tenemos en la Biblia, en el Génesis. La primera definición del pecado es la pregunta que Dios le hace al hombre: ¿dónde estás tú? Porque Dios pregunta esto porque le pregunta a Adán: ¿no estás donde ayer te dejé? Ayer te dejé en la paz, en el gozo, en la felicidad, en la armonía, en siendo Señor de la creación, reinando sobre toda la creación y siendo corona de la creación. No estás ahí. ¿Dónde estás ahora? Adán se había perdido. Había salido de su eje, del propósito original de Dios. Y eso es el pecado. El pecado nos traslada a un estado. El pecado es mucho más que una acción. El pecado es una decisión de vida que cada uno de nosotros tomamos. Por eso Dios, con misericordia, va a ir en busca de su siervo que estaba extraviado, estaba perdido, que estaba anestesiado y que no podía reaccionar. Si uno no conoce nuestro propio estado, de lo que el Señor hizo por nosotros, porque lo que vamos a hacer en esta noche, mis amados, no es simplemente algo rutinario mensualmente que lo hacemos como tradición o porque hay que hacerlo. Lo hacemos porque esto nos tiene que llevar a lo que el apóstol Pablo nos invita: a probarse cada uno a sí mismo. No a probar al otro, a probarnos nosotros, a mirarnos para adentro.
frente al espejo de la palabra de Dios somos confrontados para que nuestra realidad, hermanos, sea descubierta. Y sería bueno preguntarnos en esta noche todos nosotros, ¿dónde estamos? ¿Estás en el lugar donde Dios te puso? Dios te ha escogido, mi amado, mi amada. Dios te ha escogido para ser un sacerdote, para ser un rey, para ser un ministro de Él. Dios te ha escogido para ser la sal y la luz de esta tierra. Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para que tengas un propósito en la vida. Dios te ha escogido, Dios te ha llenado de dones, de gracias, de talentos, de misericordia, para que tú puedas triunfar en esta vida como nadie puede triunfar sin Cristo. Pero ¿dónde estamos en esta noche? ¿Estás en el lugar original que Dios quiere para ti? ¿Estás en esa posición que Dios ha pensado para tu vida? Dios quiere lo mejor para nosotros, amados. Pero somos nosotros muchas veces que nos corremos, que nos perdemos y que pecamos delante del Señor. La palabra de Dios asocia siempre al que hace el mal y el pecado como un necio. Porque pecar no solamente es hacer lo malo, pecar es hacernos el mal a nosotros mismos. Porque la persona que peca se hiere a sí mismo. La palabra hebrea para necio es Nabal, que significa un necio que es voluntariamente necio. Porque nadie que se hiere a sí mismo y se lastima a sí mismo y persiste en el pecado, en ese estado de pecado, hermanos, dañándonos a nosotros mismos, estamos en un estado de necedad. Pero Cristo ha venido para sacarnos de ese estado, para transferirnos de las tinieblas a su luz admirable, para transferirnos del reino de Satanás al reino de Dios, para interceptar en nuestro camino que íbamos camino al infierno, pero ahora vamos camino al cielo. Porque el pecado nos mata, el pecado nos deteriora, el pecado nos consume. El pecado nos aparta de Dios y el pecado también nos puede llevar al infierno. Por eso en esta noche es una noche de reflexión. Dios manda a Natán, a David, para sacarlo de ese estado. Y pecado no es simplemente una manchita, como enseñábamos a los niños en la escuela bíblica o en la escuela dominical o en el copeo. Es mucho más que eso, mi querido. El pecado es mucho más que una manchita, es un estado. Cuando uno peca se mete en el chiquero, se enchastra en el lodazal. Lutero decía que Cristo no vino para quitar el pecado del hombre, sino quitar al hombre del pecado, que es mucho más profundo. Que Dios nos pone en un estado, hermanos, donde seguramente seguimos faltando, pero no perseveramos ni practicamos el pecado. Por eso la vida en Cristo es una vida tan maravillosa, una vida tan espléndida, una vida tan gloriosa. Pero hay que vivirla en comunión con Dios. Y amados, si hay algo que nos quita la comunión con Dios, es el pecado. Necesitamos ser confrontados nosotros mismos con nuestra realidad. Porque Miguel Cap a los demás, con los demás es implacable. Los juzgo, los condeno y también publico su pecado. Pero conmigo mismo soy muy tendiente a ser complaciente. Esta historia de David nos deja al descubierto cómo somos.
todos nosotros. Y que ante la luz de la palabra del Señor, necesaria y desesperadamente necesitamos de un Salvador. Que necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo, que no hay otro medio para ser salvos, ni parar el veneno que corre por nuestras venas, que es el veneno del pecado que nos mata, sino apelar a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y pedirle perdón a nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros y se entregó en la cruz del Calvario, dándonos vida y vida eterna. Cuando Isaías recibe esa tremenda visión del Dios de la gloria, donde ve a Dios sentado en su templo y que sus faldas lo llenaban, y que los seres angelicales cantaban en adoración: santo, 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 toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria. Cuando Isaías vio esa visión, cuando vio la pureza de Dios, cuando contempló la santidad de Dios, temió en gran manera. Porque dijo: Señor, ay de mí, que soy un hombre muerto, porque soy un hombre que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y yo mismo soy un hombre que tiene labios inmundos. Claro, si yo me comparo con la hermana, seguramente voy a ser igual, un poquito mejor, un poquito peor que ella. Pero ¿cuál es nuestro nivel de comparación? ¿Cuál es nuestro modelo? Cuando nos acercamos a Jesús nos damos cuenta de todas nuestras insuficiencias. Cada vez que nos acercamos a Jesús nos damos cuenta más de nuestros defectos y de cuántas cosas nosotros tenemos por pulir, por cambiar y mejorar. Cuántas cosas tenemos que desaprender para volver a aprender. Nuestro modelo es Jesús. Pedro, cuando presencia la pesca milagrosa y ve lo que estaba ocurriendo, que era algo sobrenatural, que no era natural lo que estaba presenciando, un milagro terrible de parte del Señor, se pone de rodillas y le dijo: Señor, por favor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Había una convicción en su corazón de su estado. El espejo había sido puesto delante de él y él miró su propio rostro allí y pudo clamar para que Dios haga la obra en su vida y lo transforme. Si hay una desgracia mayor que nos puede pasar en la vida, es cuando perdemos la capacidad de reaccionar frente al pecado. Cuando nos sentimos complacientes con cosas que hacemos y practicamos y sabemos que están mal, y no tenemos la reacción de recapacitar y de volver. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, quien viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para confrontarnos y hacernos volver y sacarnos de ese estado, para levantarnos del chiquero y volvernos nuevamente al seno del Señor. ¿Dónde estás tú? Podemos responder en esta noche dónde estamos. Quizás no está donde el Señor quiere que estés. ¿Cuánto te has alejado? ¿Cuánto te has ido? ¿Cuánto has transitado? Pero hoy es la noche de volver al Señor. Hoy es la noche donde el Señor quiere que regreses nuevamente, porque el Señor ha venido a buscarte en esta noche. A los pecadores hay que ir a buscarlos, porque no van solo al Señor. Los enfermos iban solos por su necesidad, por su desesperación. Bartimeo gritaba: Señor, ten piedad y misericordia de mí, auxilio, Señor. La mujer de flujo de sangre se arrastró con sus últimas fuerzas, porque decía: si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana.
Jairo insistentemente venció los temores, los prejuicios y las críticas con tal de llegar al maestro para que su hija pueda ser sana. Los 4 amigos que llevaban al paralítico, viendo la imposibilidad de entrar por el acceso principal de la puerta, rompieron el techo para que su amigo reciba la sanidad. Los que necesitan sanidad vienen solo al Señor. Los pecadores el Señor los fue a buscar. Jesús se sentó en el pozo de Samaria porque así iba a tener un encuentro con esa mujer que no iba a ir a Jesús sola. Jesús necesitaba quebrar esa estructura. Jesús necesitaba despertarla de esa anestesia que esta mujer tenía. Jesús la va a confrontar con su realidad y le va a decir la verdad en cuanto a su vida presente y pasada. Jesús lo va a llamar a Zaqueo de arriba del árbol diciendo: desciende, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Jesús lo va a buscar a Pedro, porque Pedro no reacciona. La persona que está en el pecado muchas veces no reacciona. Somos nosotros que tenemos que ir a buscar al pecador. Dios viene en esta noche a buscarte. Querido, querida, que estás en esta noche por primera vez. Porque la vida quizás que estás viviendo no es la vida que Dios ha diseñado o ha pensado para ti. Y tú has pensado muchas veces: ¿acaso esta es la vida que vale la pena seguir viviendo? Quiero decirte que hay una vida que vale la pena seguir viviendo, y es la vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros contemplamos la cruz y miramos allí al Señor, muerto y crucificado por nosotros, porque es el acto más grande de amor que el hombre jamás haya visto y jamás verá. La cruz es el acto más grande de amor que el hombre ha visto y verá en toda su historia. Nos muestra el gran amor que tuvo Dios para con nosotros, pero también donde vemos el contraste del odio del hombre y de la causa del pecado cargada sobre nuestro Señor. Me doy cuenta, y escuche bien esto porque este es el nudo o el meollo de todo lo que quiero decir en esta noche. Yo no puedo conocer la misericordia, no puedo conocer el amor, no puedo conocer el perdón de Dios a menos que me dé cuenta de mi propio estado delante del Señor. No lo puedo entender. A menos que me dé cuenta de lo que hay en mi interior, en mi naturaleza pecaminosa, no lo puedo entender. Porque el amor de Dios excede todo entendimiento. Jesús entró a comer a la casa de un fariseo. Y viene una mujer de la vida, una mujer de la vida fácil, una mujer de la zona roja. Y se arrodilla delante del Señor y comienza a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos. Y el fariseo le dice, dentro de sí mismo pensando: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Jesús le dijo: una cosa tengo que decirte, Simón. Y resumiendo el texto le dice: el que poco ama, porque poco se le ha perdonado. Pero el que mucho ama, porque mucho se le ha perdonado. Quiere decir que mi conocimiento de mi estado frente a la palabra, frente a la realidad de este Dios santo a quien servimos y alabamos en esta noche, hace ver mis más profundas miserias.
Y tengo que clamar como el apóstol San Pablo, que dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Para luego exclamar: pero gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien murió por mí y se dio en rescate por mis pecados. Lo que vamos a hacer en esta noche, amados, no es un ritual hueco, vacío, al cual tenemos que permanecer indiferente. Es parte de nuestra historia y de la experiencia que nosotros hemos vivido con nuestras propias vidas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si el Evangelio no me pone de rodillas, si la cruz de Cristo no me pone de rodillas, nada en este mundo lo podrá hacer. Si la comprensión de lo que vamos a hacer en esta noche no quebranta mi corazón y me revela mi estado, nada lo podrá hacer. Por eso constantemente tenemos que luchar con la religiosidad, que no hace otra cosa que acallar nuestra conciencia. Y como David decir: todo está bien. Si nosotros le preguntábamos a David: ¿cómo está tu vida, David? No, mi vida está macanuda, está todo bien. Pero la confrontación de la palabra de Dios, amados, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetró hasta lo profundo del corazón de este hombre. Bendita palabra de Dios, mis amados, que tiene que ser predicada sin ser cortada ni tajeada. Quizás alguien en esta noche diga: pastor, es muy duro su mensaje, se nos va a ir la gente, vamos a perder los diezmos. Pero yo quiero decirles en esta noche: los amo demasiado para no decirles la verdad, porque el pecado nos mata. Vivimos en un tiempo donde hay un discipulado sin cruz, donde hay una salvación sin Jesús, donde la limpieza y la purificación de nuestros pecados no son por los méritos ni la sangre de Cristo, sino por los propios méritos y la exaltación humana. Permítenos hablar la verdad, Señor, sin temor. Porque si hay algo que necesitamos en este tiempo, hermanos, es mirarnos para adentro. Cuando uno observa los medios sociales, benditos medios sociales, a uno le duele el corazón de las miserias que se publican, de las frases con dobles sentidos que se insinúan, de los juicios que se omiten, hermanos, y las condenas que se proclaman. Pero yo digo en esta noche que frente a la cruz de Cristo me miro a mí mismo y me declaro pecador delante de Él, porque es la única manera que puedo recibir redención y perdón. ¿De dónde te sacó el Señor? Lo has olvidado. Hemos caminado tanto en el Señor que ya no tenemos pecado ni faltamos, ni tenemos necesidad de hacer la confesión diaria, hermanos, que es parte de nuestra rutina, buena rutina de adoración. La confesión es parte de la adoración. Este himno que vamos a escuchar lo compuso una persona que era traficante de esclavos, una persona malvada y despiadada que no tenía respeto por el prójimo, que veía al otro como un mueble, como un objeto el cual ser usado. Pero un día la gracia de Dios, la misericordia y el perdón de Dios llegó a su vida y lo transformó. No importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado, amigo, amiga, joven, jovencita, en esta noche, a todos les digo en esta noche
Que la sangre de Cristo tiene poder para elevar nuestras almas, para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida, para sacarnos del chiquero. Porque si has probado el pecado y te ha dado placer, es porque todavía no has probado la santidad y la gracia de vivir con un corazón limpio delante de su presencia. Nada será de mayor gozo y de mayor satisfacción para tu vida, amigo, amiga, querido, que en esta noche estás en este lugar. Dios te ha traído para decirte que te ama, y porque te ama tanto, quiere darte lo mejor. Y Él murió en la cruz, Él murió en la cruz, para que tengamos una vida plena en Él. Para que ya no vivamos perdidos ni extraviados, sino que vivamos para Él y por Él. Nos ponemos de pie en esta noche.